Yo iba más bien por la cuestión de, digamos, de cómo un bien básico, como la vivienda, ahora mismo ni con el gordo. O sea, Ujú. no sé, hay que acordarse de lo que significaba el gordo, Uf, que era lo me lo más decías. parecido a un acontecimiento sobrenatural. Sí, Gente sí. en la Hombre, ruina y de repente, pues varios pisos, a los sí, sí. primos, a Y los podías tíos. dejar de trabajar. Yo Y recuerdo por la época supuesto que te decía, si me toca retirabas. el gordo, mañana no Por vengo aquí. supuesto, Ahora te vamos, como te retirabas. toque el gordo con 40 o Claro, 50, cuando vamos, ni de decías, Julio, juerga. no, a lo mejor hoy están aquí porque no os ha tocado el gordo, es que aunque Es que nos ahora no hubiese puedes. tocado, Claro, estaríamos vienes aquí, a ¿eh? currar porque Bueno, dices, bueno, tengo una no Que entrada no de te da para piso. tanto. no lo decía porque no volvieseis más a hacer Porque análisis. estaríamos celebrándolo. Eso es porque estaríais, pues a lo mejor llamamos a una persona a la que le ha tocado el gordo y nos diga, no, no, se va de viaje. Cool. Exacto, capitaliza el descontento porque todo está preparado, por así decirlo. El tratamiento mediático, insisto, sigue tratándolo como el nuevo Ciudadanos y como una herramienta de socavamiento del electorado del Partido Socialista y sobre todo de las políticas progresistas del ciclo anterior. A mí me parece que no puede explicarse, por ejemplo, Trump, ni tampoco Vox, sin precisamente un respaldo fundamental, en el caso de Trump, de las plataformas. Recordemos en la última elección que se reunió con todas, desde Musk a Google, a Meta, etcétera, etcétera. El funcionamiento en las redes es fundamental y al mismo tiempo Vox, sin hacer nada, es capaz de recolectar el voto de la frustración y el resentimiento. No es lo mismo la frustración que el resentimiento. Es decir, el odio a los más vulnerables y supuestamente privilegiados. Los inmigrantes supuestamente privilegiados. Es decir, quien está sacando adelante el país, que lo dice vamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario o Fomento del Trabajo. Es decir, La zona donde más migrantes hay en Extremadura, sí. Un 30%, si no me equivoco, Sí. ganó Vox, empatado con un 31,7% de los votos con el Partido Popular. Y eso que no es que es una zona de débil inmigración, Sí, sí. Sí, Extremadura. Extremadura no Entonces, tiene mucho Y, eso. y una zona además en donde se recibe muy bien a las personas migrantes en Extremadura, por norma general. Exacto. Entonces ahí lo que tenemos es una política del resentimiento explotada a partir precisamente de una degradación total de la esfera pública y de los medios de comunicación. Ujú. En Estados Unidos nos parece normal que un personaje como Trump pueda decir barbaridades absolutas, pero contra la ciencia, la razón o el respeto a los derechos humanos. Aquí poco a poco Vox se normaliza, ¿no? Esa es la gran diferencia con el otro gran caballo blanco, ¿no? Que era Ciudadanos, que cometió el error de querer sustituir al PP. Bueno, Vox lo quiere hacer también, pero estamos en otra coyuntura. Tenemos a un PSOE completamente debilitado y esto ha sido un golpe durísimo por lo que habéis dicho. Era una comunidad que prácticamente un feudo desde Rodríguez Ibarra al reciente fallecido Fernández Vara, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que explota a través de medios que maneja bien, por ejemplo, las redes sociales, pero ojo, un tratamiento exquisito en todos los medios, espero que no en los medios públicos, francamente. Nosotros ya sabéis que la representación parlamentaria es la que manda, están tasados Bueno, los ya, tiempos. pero por ejemplo, sé que aquí no pueden decir la palabra mena, por ejemplo, ¿no? Sé que tienen que decir lo Menor. que... Es una palabra Tienen que decir menores, con personas... una connotación Claro, no pueden decir peyorativa. palabras racistas, no pueden decir, en fin, otro tipo de expresiones, ¿no? Mientras que por la lógica de la audiencia y por la lógica de que en el fondo el Vox es una escisión del PP, no lo recordemos, y en el horizonte, que es lo que hablábamos el otro día, si Vox llega al sorpaso con el PP, ahí va a pasar algo, tiene que pasar algo, tiene que haber quizás Aznar que dijo el que pueda, que haga donde pueda, u otro tipo de personajes intentarán que no se produzca un efecto catastrófico que beneficiaría al Partido Socialista, pero Vox desde que salió de los gobiernos va hacia eso. Sabemos perfectamente que Vox no es Ciudadanos, que era un partido, pues, digamos, de representantes de tecnocasa, prácticamente. Vox es un partido realmente que quiere destruir buena parte de los derechos, de los títulos fundamentales de la Constitución y de los derechos humanos, apoyándose en unas dinámicas en la Unión Europea y en el apoyo fundamental de Trump.
Eso es un momento al que nos acercamos. En la medida en que Feijóo siga comprando el programa de Vox, siga diciendo no te equivoques de enemigo, que le ha dicho. Ah, no, o sea, que yo soy tu Un amigo. adversario. Déjame... Pero es verdad que, o sea, que las cosas... Yo creo que hay que hacer ese análisis de ecosistema político y de políticas sociales y de ecosistema mediático, pero la responsabilidad del PSOE es completa. No solo la cultura progresista que no ha creado el Partido Socialista en Extremadura, insisto, no ha habido una reforma agraria en profundidad. Uno de los sitios donde ha ganado Vox es en la central de Almaraz. Almaraz, Es sí, decir, sí, por ¿qué eso, pedagogía política En Almaraz. no ha hecho el Partido Socialista o qué tipo de mangoneo de no plantear que hay que abandonar las nucleares ha hecho? La cuestión del tren que nunca llega, Claro. la minería que vuelve con amenazas al ecosistema. Quiero decir, esas son políticas no hechas que implican pues un estado de clientelismo generalizado, de abandono, de no producción de derechos universales para todo el mundo, que es lo que aprovecha Vox, que no ha pasado por Extremadura jamás. Luego tienes a los cazadores, luego tienes a los afectados por las tasas de los carburantes. ¿Y eso qué significa? Que el Partido Socialista, si quisiera realmente derrotar a Vox, haría políticas de derechos y de muchísimo más gasto público, de presión fiscal para los que más tienen, cuando tenemos las mayores tasas de desigualdad, no solo en Europa, en España también, de la historia, entre el 10%. Y ahí es donde, en esas clases medias frustradas y resentidas que supuestamente piensan que se lo están dando a los inmigrantes, que las mujeres están privilegiadas, etcétera, etcétera, caza irresponsablemente. Pero es que a lo No, mejor pero no lo fíjate. pensaban antes. Es decir, No hace Energía falta- verde, pero necesitamos almacenamiento y necesitamos más Bueno, consumo ciclo eléctrico que no lo combinado, tenemos. Ciclo combinado. Bueno, el la ciclo cuestión combinado de, es la también cuestión de bastante Almaraz es una contaminante. cuestión de empleo. Es una cuestión de empleo de zonas que si no... Recordemos que, bueno, y Galicia tú lo sabes, son zonas de emigración sistemática y Extremadura es lo mismo. Entonces, ¿quién crea empleo? Fundamentalmente industria. la industria y el poder público. también, El poder efectivamente, público, claro. porque ahí quiero decir, no es solo una empresa privada. Entonces, la cuestión es que si estamos gastando 35.000 millones en defensa, que produce, siendo cínicos, eso yo rechazo completamente, poquísimo empleo, ese gasto en creación de agricultura sostenible, de recuperación de territorios, de cerrar Almaraz y de producir empleos dignos y saludables, de proteger el ecosistema, etcétera, etcétera, no se está haciendo como Pero política, ese discurso insisto. lo ha tenido Unidas por Extremadura y es verdad que no solo resiste, sino que ha subido, pero 2 escaños. Es decir, 3 escaños ha subido. no, bueno, tenía entendido que había pasado, ha subido 3. Sí. De 4 a 7. De 4 a De 7, 4 a bueno, 7, vale. y un Pensé. 10,25 del No, 5 oye, que sí, siempre me está parece bien, bastante reseñable, ¿no? oye, vamos, para tener en cuenta cuál era la situación de la izquierda del PSOE, hay que decir que Extremadura ha sido un buen resultado. También esto abre pero un melón que tampoco podemos tratar, lo del hecho Sí, de que tampoco- Sumar se haya quedado fuera. se hayan tampoco ha conseguido sus rentabilizado, escaños. es Convendría decir, tratarlo. Si el PSOE, aunque es verdad, dice, se ha caído 100.000 votos, es que no se puede equiparar porque la participación ha bajado. La caída estrepitosa del PSOE podría haber sido todavía aún más rentabilizada por la izquierda y no lo ha sido. Bueno, pero no es eso es culpa de Unidas por Extremadura. A mí me parece que, primero, hay que haber visto cómo, por ejemplo, otras cadenas, por ejemplo, A3 Media, ha ignorado sistemáticamente a Unidas por Extremadura y a Irene de Miguel. Cómo Vox ha estado hasta en la sopa cuando, insisto, al candidato no le conoce, en fin, en su pueblo seguramente. Ha sido todo Abascal, insisto. Esa asimetría es lo que favorece a Vox, insisto. Un candidato que completamente desconocido. Irene de Miguel lleva en el Parlamento desde prácticamente 2015. Se ha recorrido la región. Es gente que está trabajando en la base, que está en las luchas contra la minería extractiva, la nueva minería de uranio, por el cierre de Almaraz y proponiendo la transformación ecológica del territorio, etcétera, etcétera. Esas son las políticas Pero reales. el cierre de Almaraz, Sí, tengo entendido, y no estoy sobre el terreno, y es verdad que a veces hacer un análisis de las distancias es muy complicado.
Pero el cierre de Almaraz es profundamente impopular en Extremadura. Sí, sí. Es decir, proponer, yo que me da la sensación de que sobre determinados temas tú puedes hacer mucha pedagogía, pero es verdad que el cierre de Almaraz, porque ha cambiado el concepto en torno a la energía nuclear y porque ahora es esta energía verde en la Unión Europea, en concreto el tema de Almaraz, yo creo Sí, que sí. el cierre de Que eso Almaraz te es resta. profundamente Pero no impopular. Y es verdad que ¿No el piensas que es fundamentalmente por Por los el empleos? empleo. Por los empleos, ¿no? Pues Claro. por lo que sea. O por una lo que fascinación sea y nuclear. por la No, dependencia por los nuclear. empleos No, y- fascinación nuclear no hay. Pero yo creo que Sí, estamos pero otra vez que con el, tampoco hay odio con el nuclear, o sea, principio yo de que soy de una- realidad de que la Sí. necesitas y de que si se puede ampliar. Yo que soy de subir a útil, Guadalajara, en adelante. Guadalajara había 2 nucleares, nos queda uno, pero yo te digo que en Guadalajara la mayoría de la gente es pronuclear y lo era hace no sé cuántos años y ahora mucho más, porque es verdad que lo que te están, o sea, que todo lo que está ocurriendo en Europa va precisamente en sentido tener de autonomía ir por ahí. energética. Y claro, se nos dices, olvida es Fukushima, verdad. se nos olvida sí. Chernobyl, hasta que Sí, pero vuelve a también se ocurrir. nos olvida, dices, bueno, es verdad, muy ecológico, pero también los que somos de esas zonas estamos viendo cómo los campos se nos cubren de paneles solares, cómo se nos cubren de molinos eólicos. Y dices, bueno, muy bien, pero los agricultores de nuestras zonas dicen, es que me están quitando los campos de cultivo al final para poner todo esto, que es verdad que da mucho más dinero. O sea, que todo tiene, y de los agricultores, que decías, los agricultores se quejan y mucho de toda la cantidad de regulación y de exigencias que les vienen burocracia, de sobre burocracia y de, bueno, pues pero sí que se te están prohibiendo muchas cosas que a mí me parece muy bien, todo lo que sea bueno para la salud de la Unión Europea, que te viene todo de ahí. Entonces, buena parte de ese descontento es lo que coge Vox también, que a veces que yo, por supuesto, que estoy de acuerdo en que hay que, por supuesto, preservar la salud por encima de todo, pero no puedes poner exigencias a tus agricultores que luego a lo mejor no les exiges a la comida o Pero, Yolanda, o a los alimentos Yolanda, que vienen con de dinero otros lados. la gente se contenta. Quiero decir, si, bueno. tú, vamos a poner, si tú le Poniéndole dices a impuestos a todo el trabajadores... mundo. No, impuestos no. Claro, sí, impuestos a los que no los pagan, Pero si a ahora los mismo estamos evasores pagando fiscales. más, hombre, sí, a los evasores fiscales Bueno, sí, pero por claro, ejemplo, lo que incluida hemos de la visto, familia, de la lo que exfamilia hemos real, visto por en ejemplo, esto, el emérito, ¿por qué no bueno, viene? con lo que han con subido que los podría impuestos, cotizar. sí. No, pero no estoy diciendo la clase media. Pero la estoy clase diciendo a media, ese por 10%, ejemplo, a ese 10%, sí, Yolanda, pero Raúl, fíjate lo que ha 10%. pasado. No tocamos a la clase Claro, media, pero mira no lo la que ha tocamos. pasado en los últimos años. Desde el año 2015, me parece que no se han actualizado los mínimos en el IRPF. ¿A ti te cuesta igual mantener a tu hijo hoy que hace 10 años? O la deflactación de las tarifas, ese nombre tan rarísimo. Es muy injusto y viene de Montoro. A por mí cierto, eso, todo sí, eso. bueno, Montoro Estoy lo hizo, hablando pero del 10, Montoro del- lleva fuera de Claro, aquí pero del luego, 10, luego del hay 10. políticas que se pueden revertir y no se están revirtiendo. No, vamos, es que se Claro. actualizaba, yo he Ya, hecho lo- muchos años pero fiscal. déjame terminar el Sí. argumento. Estoy diciendo que el 1%, el 10% de multimillonarios en patrimonio y en activos, en fondos, etcétera, o creación de bancos públicos. Básicamente esa es la fórmula para que todo el mundo esté contento. Vamos a cerrar Almaraz, vamos a crear aquí empresas de todo tipo, de turismo rural, de cooperativas de transformación agrícola, y verás como la gente con un buen sueldo, de 3.000 euros para arriba, verás cómo le gusta. Y exactamente con el impuesto a pero los ¿quién paga- carburantes. Recordemos ¿Quién lo que paga los pasó. 3.000 euros? Porque claro, tendrás que dar actividad No, a la las gente empresas. que está forrándose desde la crisis de 2008 y no para de forrarse y no paga impuestos. ¿Pero cuántos y son evade. esos? ¿Un 1%? O sea, a mí me parece Bueno, fatal que claro. vada. Del Yo 1 al soy- 5%. Yo soy de las que ¿Cuánto opina que si costaría esto? todos pagáramos impuestos y no hubiera fraude fiscal, por ¿Cuánto supuesto se costaría podría esto? bajar Economía mucho más. sumergida. ¿Cuánto necesitamos, Yola? ¿100.000 millones de euros anuales? Eso se saca, ¿eh? Eso es lo que se ¿Con evade. qué? Eso es lo que se evade y no se Hombre, paga de si impuestos. supiéramos los que están evadiendo los impuestos, Bueno, los vamos, pues tendríamos será aquí. que no tenemos una agencia tributaria. Yo de todas superactiva. maneras de este debate y yo de economía sé lo justo, o sea que no meterme en Es que estas es el honduras no problema, quiero, es la injusticia. pero partiendo de la base de que por supuesto cada uno pague lo que tenga que pagar, hombre, faltaría más. Las sociedades modernas se sostienen con los impuestos de la clase media. Al final, los ricos, por supuesto, que paguen lo que tienen que pagar, o sea, hasta el Pero es último que no duro. pagan. No voy a estar De yo 4. disculpándoles que paguen. Pero tú no solucionas la economía de un país pagando con que paguen los ricos lo que tienen que pagar. O sea, Quizá- insisto, Cristina, quizá sostenemos el las problema es clases que medias, la cada vez economía hay de un menos país. clase media en Claro, España. ese es el problema. Es Bueno, y decir, que cada está vez hay salarios desapareciendo a lo más mejor la clase precarios, media. cada vez economía sumergida y muchas Pues ahí situaciones que crece nos lastran. ese descontento, insisto. Si tú tienes una capacidad fiscal con toda esa gente de sacar 150.000
millones. Más préstamos europeos, Pero verás yo es que, Raúl, cómo se acaban esos conflictos que están destruyendo la democracia. O sea, porque estamos hablando de racismo, estamos hablando de que les da igual el calentamiento global. Todavía con la dana pendiente y más danas que vendrán. Estamos hablando de reinstaurar la minería que va a destruir los acuíferos y la minería de uranio, porque ahora está muy cotizado. Estamos hablando de un abandono total del Pacto Verde Europeo y de un trumpismo global en la industria extractiva y de volver al nuclear. Eso estamos hablando. Raúl, pero yo creo que es por permitir ahora mismo, es decir, con la que tiene, pues, digamos, tirar, ha anunciado la nueva portavoz, etcétera, y la nueva ministra, pero está claro que el impacto es devastador. Es decir, una derrota de estas características en un feudo, pues es otra que cae a niveles como el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Es decir, los feudos fundamentales, ¿no? Es algo que redibuja completamente la geografía política y ya veremos por cuánto tiempo, ¿no? Es decir, una mayoría de PP-Vox en buena parte de las comunidades autónomas y luego una estrategia que básicamente no ha funcionado en Extremadura, que es la del miedo. ¿No? Que viene Vox, que obviamente... Eso fue lo que se supone que funcionó después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que tuvieron un eco en las elecciones del 23 de julio, en ese adelanto electoral de Pedro Sánchez, pero claro, todos los sondeos que le están dando a Vox por encima del 18% en unas eventuales elecciones generales, claro, ya está en una franja en el que el miedo al voto útil o el miedo a que viene Vox, claro, ya estamos en unos valores es evidente diferentes. Que no ha funcionado para los votantes extremeños. Yo no sé, como estamos también hablando de distintos ámbitos, como el ámbito municipal, que había sido muchos años alcalde, en el ámbito autonómico es verdad que posiblemente se vota con distintos parámetros en cada una de las consultas. Yo creo sinceramente que la figura de Santiago Abascal sigue causando miedo y temor en un amplio sector social de este país. Y que si bien a lo mejor en Extremadura esto no ha tenido un efecto, sí lo puede seguir teniendo en generales. Porque yo era de la opinión de que ya antes de las elecciones generales del 23J se había perdido ese miedo viendo cuál era el mapa del reparto territorial del país y luego sí funcionó y sí tuvo una influencia, yo creo, muy importante en generales. Pero bastaría, si hay un poco de inteligencia en Vox, que moderaran un poquito, ahora que ya están algunas bestialidades, como echar a 8 millones de personas, etcétera, etcétera, para que ya pues se va al hormiguero con Pablo Motos, que va mucho, etcétera, etcétera. Yo creo que, insisto, lo que funciona son políticas de derechos, de políticas de redistribución y de políticas de democracia. De todo eso, el PSOE produce cantidades homeopáticas y fundamentalmente lo que produce, ojo que viene esto, mientras yo estoy haciendo la misma política en lo sustancial que haría Feijóo, respecto a cuestiones fundamentales como, insisto, el rearme y la apuesta por un enfrentamiento de guerra junto con la Unión Europea, comprarle armas a Trump, todo eso. La inmigración. La inmigración. Hay grandes cambios. La inmigración, por supuesto, la inmigración tenemos lo de Melilla pasó con Pedro Sánchez. No hay un discurso, hay un discurso buenista, es decir, no, si no roban, si no se drogan, si trabajan mucho, es decir, un discurso que en el fondo es un racismo débil y no un discurso maldita sea. Somos personas, hay una declaración de derechos humanos desde el año 45 que se hizo contra los amigos de Vox. Y eso es lo que hay que poner en Europa. Recordemos, como habéis recordado antes, lo mal que están los dos partidos fundadores del proyecto europeo, los populares. O sea, esta es la excepción todavía. En el socialismo, en la socialdemocracia y en Feijóo, en el Partido Popular. Se está acabando la mecha, porque miremos a Portugal. Sí. Portugal, Checa está primero en las encuestas. En Alemania, AfD está primero en las encuestas. La Unión Europea no puede sostenerse así. Esos pactos son fundamentales. Entonces, la audacia que haría falta no la tiene el Partido Socialista. Y Pedro Sánchez se ha quedado sin asesores. Ha caído Salazar, Cerdán, etcétera. Y yo aguanto
hasta el 2027 porque soy Pedro Sánchez y he hecho el manual de resistencia. Confía también en que Sumar pues es un peso muerto absolutamente que no le va a poner ningún problema. Vemos esas declaraciones grandilocuentes que parecen, ¿no? La de... Hoy Lara Hernández, coordinadora del movimiento Sumar, estábamos ha hablando... dicho que no se toma la cena. No, hoy Lara Hernández, que es la coordinadora del movimiento Sumar, sabéis, lo estábamos comentando antes, que ha tenido Unidas por Extremadura, le ha funcionado muy bien, ha ganado eso, pues está en 7, estaba, si no me equivoco, en 4, ha ganado 3 asientos en la Asamblea de Extremadura, yendo con Izquierda Unida, y sin Sumar, Aragón está a la vuelta de la esquina, el 8 de febrero, hoy Lara Hernández, después de todo esto, decía... La ciudadanía premia la unidad. Premia la suma de diferentes y premia la generosidad política, que es aquello que nos permite recuperar terreno. Esto decía Lara Hernández, Raúl. Estamos ante una especie de disociación de la realidad, porque estamos de acuerdo, ¿no? Con las afirmaciones. No, porque lo dijo Claro, claramente pero... Irene de Miguel. La han preguntado a María, bueno, ¿y Sumar? Dice, bueno, es que aquí no existe Sumar. Aquí hemos venido trabajando Izquierda Unida y Podemos de toda la vida, desde el ciclo 2015, y aquí no está Sumar. Precisamente este resultado es un bofetón, porque es duplicar, ojo. Son 3 diputados más, pero es 10,25 Sí, es el mejor resultado histórico, mejor que el de 2015. Eso hay que reseñarlo, ¿eh? Y es precisamente sin Sumar. Entonces, Sumar, la responsabilidad fundamental es disolverlo y no interferir en los procesos como el de Aragón, donde es que yo creo que en Aragón se refería precisamente a Aragón porque en Aragón parece que tiene toda la pinta de que van a ir por separado. Si es que finalmente se presenta Sumar en Aragón, que está por ver todavía. Ocurre, pues claro, no puede ser. O sea, tú caminas, estás ¿no? dentro. Tiene que tener una política europea de buscar la paz pero ahora mismo... y los derechos, porque la gente, cuando la gente quiere la guerra, tanto contra los inmigrantes, contra las potencias, está todo perdido. Yo no creo que nadie no creo que la gente quiera la guerra. O sea, lo que pasa es que hay veces que para que no tengas, o sea, para poder defenderte o para que no te ataquen o tal, pues tienes que estar armado. ¿Quién está atacando? En el caso de Ucrania, clarísimo. O sea, llegan los rusos, te invaden, te quitan tu territorio y ¿qué haces? ¿Qué hace Europa en ese momento? Ucrania había una se guerra, queda de brazos cruzados y buscar la paz como se hizo en 2014. Sí, vamos, menuda paz encontraron, que se quedaron con Crimea y tan felices, ¿no? Se quedó Rusia con Crimea y esa es la paz. Y Merkel dijo que los acuerdos de Minsk no se los creían y que era una preparación para seguir volviendo a la guerra, insisto. Está bien reconstruido. Por cierto, yo tengo un libro sobre el tema, si os interesa. Quiero decir que me lo he estudiado. Y la cuestión de la guerra va a destruir completamente la Unión Europea, por desgracia, si no hay una política decidida de negociación y de bajar la temperatura, porque aparte está la cuestión de Gaza, un genocidio en curso que no termina y conflictos que van apareciendo y que nadie hace nada. Pero la cuestión de Sumar, que estamos hablando, es que tú unes 15 partidos para supuestamente romper el techo que tenía Unidas Podemos y además colaborar mucho mejor con el PSOE. Aparte de políticas que ya se habían hecho con Unidas Podemos, no con Podemos, con Unidas Podemos, ¿qué se ha conseguido? ¿Cuál es la legislatura? ¿Cuáles son el avance en derechos que ha hecho Sumar? Lo que dices del gasto militar se protestó en Consejo de Ministros y públicamente, ¿eh? Otra cosa es la decisión de romper el gobierno. Ten en cuenta además Se quedaron sin cenar, en definitiva. No es lo mismo, Cristina. Ten en cuenta que el problema grave de Unidas Podemos es la ambición que Yolanda Díaz, los sectores de comisiones obreras que avalaron la operación Sumar, por supuesto el Partido Comunista de España con Enrique Santiago en cabeza, decidieron que la situación era tan óptima, el prestigio tras la salida de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz, era tanto que era el momento de cargarse al Podemos. Y entonces no fue una operación, digamos, del Partido Socialista, fue una operación interna desde Unidas Podemos. Eso es lo terrible. Y las consecuencias han sido devastadoras, porque mira cómo está ese espacio. Entonces,
Hombre, Podemos tampoco está estupendamente. Las previsiones son Bueno, mira, estamos hablando de pobres. Extremadura, Es verdad, Cristina. En Extremadura sí, en Extremadura no aguantaron. Vamos a ver si marca una tendencia o no. Pero Izquierda Unida en Extremadura ha tenido, como en Andalucía, mucha trayectoria también, ¿eh? O sea, que hay un pozo de Izquierda Unida que no se le puede negar. Pero no estamos hablando del método de la unidad, que estábamos hablando de Aragón. Entonces, ¿qué va a suceder en Aragón? Sumar se va a poner como una especie de suprapartes que aquí vamos a unir. Eso es devastador. El método de Extremadura se puede replicar en Aragón, que está el CHA, está Izquierda Unida, está Podemos, etcétera, etcétera. Y recordemos lo que sucedió en las últimas elecciones, que era terrible. O sea, 4 candidaturas que se quedan todas al borde. Es para pegarse un tiro, ¿no? Eso no se puede repetir, pero Sumar no es un actor, es un actor que resta absolutamente en todos los aspectos. En Valencia se perdió el gobierno del Botànic por la obstinación de Sumar, de romper la coalición de Unidas Podemos con Compromís, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, la realidad lo está demostrando, que la capacidad de influir sobre el Partido Socialista que tiene Sumar es nula, que están haciendo el ridículo y que precisamente lo que ha sucedido ayer es un espaldarazo para volver a otro método de coalición y de unidad. Y obviamente figuras como Yolanda Díaz tienen que irse. Posiblemente este debate daría para mucho más, pero yo quiero recordar que es Compromís quien rompe con Podemos y decide ir de la mano de Rejón. Ni siquiera, con más Madrid. Es que Compromís, es que dentro de Compromís tampoco es que estén especialmente también, bien. O sea, que no. Cierto. Y otra cosa, yo además he comentado que quizá fue un error vetar a Irene Montero e impedir que no hubiera un ministro o una ministra de Podemos. Pero esa responsabilidad no la tiene solo Sumar. Desde Más Madrid, desde Compromís, desde otras fuerzas políticas de la izquierda, no querían tampoco el pacto con Podemos. Exactamente. Y eso también te consta. O sea, que no La solo es una operación de Yolanda Díaz, es que había una oposición muy Totalmente generalizada al pacto con Podemos. No me compete a mí y soy muy respetuosa con las competencias del presidente del Gobierno. El Gobierno tiene que ser reformulado de manera radical. Eso dijo el día 16 de diciembre. Es decir, que insistió en esa idea que finalmente se ha quedado en nada. En una reunión con Rebeca Torró a tomarse unos churros. Quiero decir, de la que no hubo ni comunicado conjunto posterior, por cierto. Claro, pero ¿qué nos dice eso? Quiero decir, el Partido Socialista es sensible a la relación de fuerzas. Y sabe perfectamente que Yolanda Díaz es un valor político totalmente quemado. Que si Sumar, el movimiento Sumar, se presentara a las elecciones, es que no sacaba ni un 1% o menos, porque directamente se vería que es tirar el voto. Esa es la realidad. Entonces, quien tiene realmente la capacidad de mover algo, que no parece que lo quiera hacer, es Izquierda Unida y los demás socios. Pero sobre todo, recordemos que Bustinduy no es precisamente de Sumar, es un ministro que quiere seguir ahí, que Sira Rego sí es de Izquierda Unida, pero no ha dicho nada, o sea, es una ministra que no dice nada al respecto. Es decir, que ni siquiera hay una unidad. Recordemos que cuando dijo eso Yolanda Díaz, creo que fue Antonio Maillo el que dijo que bueno, matizó las palabras. Sí, efectivamente. Sí, que no estaban informados del orden. Pero de las primeras declaraciones, de las del día 12 de diciembre, que fue justo el viernes posterior a conocerse los casos de acoso sexual en Galicia y de que se destapasen otros casos de presunto acoso sexual en el seno del Partido Socialista. Recordemos que Izquierda Unida Maillo ha puesto el listón, y Enrique Santiago, en que no es corrupción del partido, ¿no? Que son individuos. En fin, y nos queda un sumario y nos queda que veremos lo que dice Cerdán, claro, y cómo se va a defender su derecho a la defensa. Quiero decir, la percepción pública, porque tú puedes ponerte como un, por así decirlo, un formalismo de que ninguna instancia judicial dice eso, pero ¿cuál va a ser la percepción pública? A mí me parece un suicidio no romper de verdad, porque saben que Yolanda no quiere dejar el ministerio. Ahora bien, si tú sales del gobierno y a partir de ahí dices, como igual que Esquerra, igual que Podemos, igual que Junts,
este gobierno no va a caer, ojo, no vamos a darle jamás el gobierno a PP y a Vox, pero se acabó lo que se daba, ¿no? No lo van a hacer y yo no entiendo por qué, porque me parece un suicidio absoluto. Bueno, es verdad que se quiere lucir con sus medidas, pero también es verdad que son medidas que luego si no tienes apoyos parlamentarios no te vale para nada. Bueno, pero te dan tú foco las vendes, hasta que tengas bueno, sí, pero esa, al final si la gente tramitación dices, parlamentaria, ¿no? la estás poniendo encima de la mesa, pero luego no te sale nada. Sí, pero no se dan cuenta, perdona Yolanda, que las medidas pueden ser buenas, pero que cómo las vendes cuando la actualidad es Cerdán, es Ábalos, es decir, que inevitablemente estar en este gobierno ahora mismo, pensar que a ti no te salpica, me parece de una ingenuidad o de una desesperación. Pero yo creo que por eso lanza el órdago, porque son conscientes de que les salpica, pero ojo, no solo les salpica a Movimiento Sumar, salpica al resto de los socios parlamentarios.